Julie volvió hacia mí cuando llegó a la puerta. Gracias, Braden. ¿Te veremos mañana? Todavía lo haría. Se puso de puntillas y me besó tiernamente en la mejilla. Su olor permaneció por un momento mientras se giraba y salía al pasillo. Vi sus caderas balancearse hacia adelante y hacia atrás mientras caminaba hacia el ascensor. Era una hermosa joven. No había ninguna duda al respecto. Ella se giró y me saludó antes de desaparecer. Tan pronto como cerré la puerta de mi apartamento, ella se sobresaltó. Un poco joven para ti, ¿no crees? Hice una pausa, mirando el borde de la puerta, deseando momentáneamente que hubiera un espejo para poder ver mi propia expresión. Yo estaba esperando. Pero todavía no apareció. Quizás finalmente haya terminado. Tal vez finalmente he seguido adelante. Busqué ira, pero no la había. Bueno, ella es joven, Melanie. Del resto no sé. Me di vuelta y pasé junto a ella, sin molestarse en mirarla de nuevo. Entré a mi ático y me dirigí a la cocina, sintiendo de repente la necesidad de beber. Abrí el refrigerador para hacer un inventario rápido. Había frutas y verduras que me gustaban. Pechuga de pollo descongelada para una cena que ya no tenía intención de cocinar. Yogur, leche, bebidas energéticas y cerveza. Cogí solo una, de las 7 botellas que quedaban del estuche que compré hace casi un mes. Esto estaba muy lejos del ritmo que establecí durante el primer año después de mi divorcio. La escuché siguiéndome. El sonido de sus tacones era completamente opuesto al de mis pies descalzos. Abrí la botella y la coloqué sobre una pequeña encimera de acero inoxidable. Abrí la puerta del gabinete para colocar la tapa de la botella en el bote de basura, exactamente donde se suponía que debía ir. Todo estaba en su lugar. Como siempre. Orden. Con cuidado. Puramente. Entré a la sala, cruzando la línea invisible que demarcaba los grandes espacios abiertos. Cocina, comedor, oficina, dormitorio, gimnasio, sala de estar. Todos los muebles eran de la más alta calidad, pero nunca podrían confundirse con un juego a juego. El salón no fue la excepción. 2 sillas de duro cuero negro a un lado, separadas por una mesa auxiliar de metal y una lámpara de cristal. A continuación se encontraba un sofá de cuero color chocolate de gran tamaño, frente a una enorme pantalla de 60 pulgadas y una mesa de café de madera con tapa de vidrio. Pero lo que más me gustó fue el sillón reclinable. Cuero de felpa color canela, lo suficientemente grande como para acomodar mis 6 pies y 4 pulgadas. Definitivamente era lo suficientemente cómodo para dormir. Nada coincidía, pero nada parecía fuera de lugar. Cada artículo me llamó cuando lo compré. Cada cosa tenía su propia historia. Todo era mío, así que todo encajaba. Todos menos ella. ¿Ni siquiera vas a ofrecerme una bebida? Esta fue la primera vez que me detuve a verla. Ella vino sin previo aviso. Fue la primera vez que la vi en 8 años. Fui lo suficientemente honesto conmigo mismo como para admitir que se veía bien, incluso hermosa. Pero claro, ella siempre tuvo esa apariencia. Tuve problemas con sus otras cualidades. No quisiera que tuvieras la impresión de que tu presencia aquí es bienvenida. No eres mi invitado. Si necesitas algo, puedes encontrarlo tú mismo. La vi girar sobre sus talones y regresar a la cocina. Extrañaba ese culo. Después de todo, ella era perfecta. Ella también lo sabía. Por eso, como en aquel momento, solía llevar una falda que decía, sí, sé lo que estás buscando. Dejé que mis ojos vagaran de su sexy trasero a sus largas y delgadas piernas, a las correas alrededor de sus tobillos, a sus tacones de 10 centímetros, que debían ser zapatos muy caros. Dejé que mis deseos primarios dominaran el momento, imaginándome doblándose por la cintura más para mi placer que para encontrar lo que estaba buscando. Esperé a que el anhelo despertara dentro de mí, un recordatorio del dolor y la angustia mental que siempre surge cuando te obligan a mirar algo que ya no es tuyo. Lo que le quitaron. Robado. Perdido. Pero en cambio, sentí algo completamente diferente. ¿Orgullo tal vez? Definitivamente fue más como, sí, poseía este cuerpo. Regresó y encontró su copa de vino exclusiva y Chardonnay. Sus ojos estaban tranquilos, ocultando fríamente sus verdaderas intenciones. Por primera vez, que yo recuerde, darme cuenta de ello no me asustó. ¿Te ves bien, Braden? Me siento bien, Melanie. La partida de ajedrez comenzó y fue agradable no estar a la defensiva desde el principio. ¿Ni siquiera vas a preguntarme por qué estoy aquí? ¿No estás ni en lo más mínimo interesado?
No es que no tenga curiosidad. Una persona nunca puede tener demasiada información. Su sonrisa me dijo que pensaba que éramos iguales. Simplemente no me importa. Incluso en las situaciones más inesperadas, Melanie tenía una habilidad asombrosa para mantener una cara de póker. Lo sabía de primera mano, así que fue agradable verla estremecerse levemente, aunque fuera solo por un segundo. Se volvió hacia mi pared, llena de fotografías enmarcadas de mi viaje. Fue un recordatorio del piso al techo de cómo llegué aquí y las lecciones que aprendí. Abajo. Así se llama. He oído a gente hablar de ello. Pero nunca me sentí así. Pero ahí es exactamente donde comencé. Justo después de que Melanie se divorciara de mí y arruinara mi vida. No mentiré y diré que nuestro matrimonio fue perfecto. Esto está mal. Al principio fue muy difícil para nosotros, principalmente porque no teníamos más de $20 de sobra en un momento dado. Sin embargo, éramos jóvenes, esperanzados, impulsivos y motivados. Nuestro matrimonio no se rompió desde el principio porque no creíamos que fuera posible. Después de todo, las almas gemelas nunca se dan por vencidas. Así surgieron recuerdos y momentos como encontrar cambios en el sofá para poder juntar lo suficiente para compartir una comida rápida y tener suficientes sobras para compartir un pastelito para nuestro primer aniversario. O cuando hicimos nuestros primeros adornos navideños con papel y crayones y los colgamos en un árbol artificial que encontramos en el montón de basura detrás de nuestro apartamento. Cuando Melanie los lamió antes de nuestra segunda Navidad, la amé aún más. Y cada año más cuando los colgábamos del árbol. Sin embargo, incluso cuando amas a alguien, puede resultar molesto. Melanie tenía la costumbre de reorganizar las cosas. Limpiaba y reemplaza todos los platos de la cocina, o las especias en el estante, o todo lo que había en el armario del pasillo, siguiendo un patrón que solo tenía sentido para ella. En cuanto me acostumbré a la nueva configuración, lo volvió a hacer. Era una cosa pequeña, y hubiera estado bien si no fuera por el hecho de que cuando terminó, no podía recordar dónde estaba nada. Cariño, ¿dónde están las tijeras? En algún lugar de una caja. ¿No están donde estaban la semana pasada? ¿Los has movido? Tal vez. No lo recuerdo. Solo sigue buscando. Están aquí en alguna parte. A menudo tenía que salir a comprar repuestos para los artículos que faltaban si los necesitaba con urgencia. A veces pasaban semanas antes de que todo volviera a aparecer. Y estábamos en quiebra, por lo que cualquier gasto adicional era un problema. Así que sí, fue un poco molesto. Aunque la mayoría de las veces nunca pensé en la falta de fondos. Probablemente por el sexo. Ella era tan insaciable como yo. Si estábamos solos durante 5 minutos, en cualquier lugar y en cualquier momento, la mayoría de las veces nos encontrábamos desnudos. Me gustó la nota de desesperación en su voz cuando cedí ante ella. Era perfecta, con una ligera capa de sudor en su hermosa piel bronceada. Su cuerpo era joven y en forma, suave y voluptuoso, una combinación imposible de feminidad y sexualidad. Y me gustó su look. La que más me gustó fue la que anunció mucho antes de quitarse la ropa que querían llevarme a la cama. Nunca me cansé de sus ojos azul cristalino. Recuerdos. Estas eran cosas importantes. Después de que se calmó el polvo de nuestro divorcio y volví a tapar la botella, vi la luz por primera vez. Esos años difíciles, en los que nunca sabíamos de dónde vendría el dinero para el alquiler del próximo mes, me demostraron que juntos podemos sobrevivir incluso en la peor situación. Para Melanie, fueron una pesadilla que nunca volvería a suceder. A cualquier costo. La observé mientras examinaba mi colección. Sus ojos la traicionaron con venganza mientras miraba fotografías de los lugares que siempre dijimos que estaríamos juntos, cuando nuestros sueños no eran realistas pero eran compartidos. Ella era la encarnación de la sexualidad andante. La copa colgaba entre sus dedos y el vino giraba al compás del movimiento de sus caderas. Cuando inclinó la cabeza para mirar las fotografías de la fila superior, su cabello rubio hasta los hombros caía sobre los hombros de su blusa de seda, revelando las suaves líneas fluidas de su cuello. Yo creo que es verdad. De hecho, has estado en todos estos lugares. Sí. Ella me miró de nuevo, como si intentara predecir mi próximo movimiento. Desafortunadamente para ella, yo no tenía uno. Has cambiado. Oh, dudo que eso sea cierto. De hecho, sé que esto no es cierto. Soy la misma persona que siempre fui. Quizás un poco más que yo y mucho menos que tú. Mira, eso es lo que quiero decir. Nunca antes me habrías dicho esas cosas. La vida está llena de cosas que queremos decir, planeamos decir, soñamos decir y guardamos silencio.
Nos perdemos en este silencio o perdemos a la persona que se supone que debemos ser. ¿Estamos fingiendo ser algo que no somos? Pasé mucho tiempo buscando una respuesta a esta pregunta. Al final decidí que intentemos ser quienes creemos que somos hasta que alguien nos muestra nuestro reflejo en el espejo y ya no podemos mantener la mentira. Algunas personas afrontan verdades impactantes mejor que otras. Tal vez. La sonrisa volvió. Lo sabía. Entonces, ¿qué es diferente ahora? No puedes quitarme nada más. No estamos conectados de ninguna manera. Y eso significa que ya no puedes hacerme daño. Empezó a hablar con un nudo en la garganta. Quería creer que estaba tocada, pero no lo creí. No un poco. Quiero que detengas esto. Yo no comencé esto. Pero puedes detener esto. No estoy seguro de que esto sea cierto. Aunque, incluso si pudiera, no estoy seguro de que lo haría. ¿Lo estás disfrutando? No particularmente. No tengo mucho interés en que me recuerden constantemente que la persona que más amaba en el mundo era una perra mentirosa y tramposa. Yo no sé por qué. No es que dije nada que ella no hubiera escuchado antes. Pero me di cuenta de que esta vez le molestaba, al menos un poco. Además, ahora soy más inteligente. Nunca interfieras con tu enemigo cuando cometas un error. Sansa. Napoleón. No estaba en absoluto preparado para la devastación total que me sobrevino durante nuestro primer conflicto. Esta vez tampoco estaba preparado, pero afortunadamente no estaba solo. Los rumores comenzaron a circular varios meses antes. La gente susurraba en todos los lugares a los que iba. La economía estaba en ruinas, el trabajo, cualquier trabajo, valía su peso en oro y los despidos asomaban en el horizonte. Caminar por la fábrica era bastante desagradable, los ojos seguían cada uno de mis movimientos, la gente me detenía cuando pensaba que nadie me miraba y me preguntaba si había visto la lista. Pero en casa me sentí mucho peor. Melanie estaba al borde del pánico y me preguntaba todos los días si había oído algo. ¿Todavía tengo trabajo? ¿Estoy seguro? ¿Cuál era mi plan? ¿Qué íbamos a hacer? No tenía un plan. Sí, no lo necesitaba. Mi jefe era una buena persona y me respalda. Me miró a los ojos y me dijo que no me preocupara. Entonces no estaba preocupado. Y todo estaría bien si él tomara las decisiones finales y otras personas no interfirieran. Si hubo alguna señal, la pasé por alto. Había algunas posibilidades. Me di cuenta de esto cuando ya era demasiado tarde. Nuestra vida sexual se ha deteriorado notablemente. Pensé que era estrés. Sabía que ya no estaba de humor como antes. Supongo que pensé que era culpa mía, no de ella. Y luego Melanie descubrió que incluso antes de cruzar el umbral de la casa, me habían despedido. Mi jefe se quedó estupefacto cuando me dijo que la persona con mayor productividad del equipo y la mejor calificación de calidad había desaparecido de su personal. Melanie ni siquiera se sorprendió. Desafortunadamente, este no fue mi único compromiso a largo plazo que estuvo a punto de arruinarse. Melanie no me dio ningún indicio de que nuestro matrimonio estuviera en problemas. Ella realizó fácilmente todas las acciones de una esposa obediente. Abrazos cariñosos, besos en la mejilla, para que esté lleno y no quede un lugar en la casa. En las últimas semanas, se ha parecido mucho más a Susie, la ama de casa. Ella nunca me dejó salir de la habitación sin decirme que me amaba, probablemente para ocultar su culpa. Me atendieron mientras esperaba en la fila para acceder a los recursos de recolocación patrocinados por la empresa. Llegué a casa y descubrí que habían cambiado las cerraduras, que la ropa estaba en cajas y tirada en el camino de entrada, y otra copia de la orden judicial estaba cuidadosamente colocada encima. Mi indemnización por despido debería haber sido suficiente para varios meses, pero casi de inmediato tuve que elegir. ¿Debo usar los fondos restantes para luchar por el divorcio y la custodia de mi hija, o debo vivir? Elegí luchar, pero simplemente no tenía fuerzas. Abogados, psicólogos, jueces, todos llegaron a la misma conclusión. Yo era un padre no apto y abusivo mentalmente. Estaba desempleada y no tenía medios para cuidar a mi hijo. Yo no valía nada. Lo dijeron por escrito. Todo es según la ley. El golpe final llegó cuando tuve mi última idea loca. Si pudiera hablar con April cara a cara, ella me escucharía. En ese momento ella tenía 9 años. Lo suficientemente mayor para decirles que ama a su papá, que quiere verme y que nos parecemos. Y entonces me quedé en la oscuridad, detrás de los arbustos, esperando verla. Miré lo que solía ser mi casa. Esta fue la primera vez que los vi juntos.
Mi esposa, mi hija y la vicepresidenta de operaciones de la empresa. Era el hijo del fundador de mi antigua empresa, un mujeriego, un imbécil y posiblemente el peor gerente de negocios que jamás haya ocupado un puesto de liderazgo. Pero su padre era respetado, la gente era devota de él y la única vida que fue destruida fue la mía. Y yo no era nadie. Eso es lo que dijeron todos. Era un hombre de aspecto extraño, 10 años mayor que yo, de cintura cada vez más ancha, una chequera grande y una familia preestablecida. Sería el primero en admitir que mi descripción estaba sesgada por mi odio. No estaba deformado ni nada parecido, pero todo lo que podía ver era deformidad. Esa noche bebí por primera vez. No el primero en mi vida, pero sí el primero que tomé para ocultar mi dolor. Fue un trago largo. Duró un año. Podría haber durado para siempre, pero lo vi una vez más. Deambulé por las calles. Vello facial desordenado, ropa sucia y un olor fétido que anunciaban mi presencia mucho antes de que yo apareciera. Estaba a un par de semanas de quedarme sin hogar, si se pudiera llamar hogar a mi destartalado apartamento de una habitación en un edificio de antes de la guerra casi fuera de servicio. Salía de una de las boutiques del centro de la ciudad, con los bolsos pesando sobre sus brazos, buscando en su bolso de diseño las llaves de su lujoso todoterreno. Creo que la asusté. En realidad, sé que me asusté. Por un momento estaba confundida sobre qué hacer a continuación, proteger su propiedad o su cuerpo. La bruma de borrachera que me separaba del mundo real significaba que yo no era una amenaza para ella. Me tomó demasiado tiempo conocerla. Las palabras «oh Dios» y sus manos cubriéndose la boca en estado de shock antes de arrancar el auto y alejarse finalmente se grabaron unos minutos más tarde. Unos minutos después robé una botella de cerveza de una tienda. Por eso estaba buscando un abridor de botellas. Fui demasiado estúpido para coger la botella con tapón de rosca y Melanie volvió a ordenar los utensilios de cocina sin motivo alguno. No pude encontrar el maldito abridor de botellas. Después de romper la botella y arrojar al suelo el contenido de todas las cajas menos una, la encontré. Melanie no estaba allí, no era nuestra casa y el abridor de botellas estaba donde lo había dejado. Donde se suponía que debía estar. Todo estaba en su lugar. Dejé de beber ese día y salí de mi ciudad natal al día siguiente con una mochila llena de todo lo que tenía y casi $50 a mi nombre. Fue fácil detenerlo. No era un alcohólico, era un hombre destrozado que intentaba esconderse en una botella. Y fracasó. ¿Ahora todas tus citas son inspiradoras? No siempre. No todo inspira a alguien. A veces, las cosas simplemente nos recuerdan dónde hemos estado. ¿Qué carajo, Braden? ¿Qué significa esto siquiera? No tengo idea de lo que eso significa para ti, pero, sinceramente, no me interesa explicar lo que significa nada para mí. Especialmente tú. Esa primera vez, deambulé durante 18 meses, caminando, haciendo autostop, a veces, tomando el autobús. Trabajé en trabajos ocasionales hasta que tuve suficiente dinero para seguir adelante. El dinero escaseaba, pero tenía los ojos abiertos. Instalé un campamento donde quiera que me encontrara. Siempre había un lugar para tumbarse, ducharse y comer. Me regalé cualquier cosa que pareciera interesante en cualquier librería usada por la que pasara. Podría comprar una docena de libros por el precio de una película. Y leo. Anoté todo lo que quería recordar y todo lo que sentía en un viejo y maltratado cuaderno de espiral. Fue un diario de dolor y descubrimiento. Seguí los acontecimientos mundiales a través de periódicos que otros tiraban a la basura. A menudo estaban desactualizados, pero las noticias que llenaban esas páginas todavía no me afectaban. Y hablé con la gente. Bueno, sobre todo escuché. A la gente le encantaba hablar y yo sabía escuchar. Un día, derroché en una cámara digital usada en una casa de empeño. Tomé fotografías para recordar los lugares en los que estuve, las personas que conocí, mucho más tarde, las cosas que me inspiraron. Aproximadamente una vez al mes, por $5, una de las cadenas de farmacias transfería todas mis fotos de una tarjeta de memoria a un CD. Un año y medio después, me instalé en un pequeño pueblo polvoriento del centro del país. Estaba trabajando en mi primer trabajo de tiempo completo después de mi divorcio en el almacén de una planta de fertilizantes. Trabajaba duro acarreando mierda durante el día y por la noche me retiraba a mi habitación alquilada encima del garaje local para leer y escribir. Cambié mi computadora portátil por una usada y pasé mis días libres en la biblioteca local, usando su internet gratuito para subir mis pensamientos y fotos al blog. La gente me seguía, comentaba de forma anónima, aunque escribía como una alternativa catártica a la terapia, me gustaba saber que la gente estaba interesada en lo que tenía que decir. Realmente me gustó.
Melanie se detuvo ante la única fotografía de mi antigua familia, una tira de fotografías de un kiosco en un parque de diversiones. April tenía 4 años en ese momento. Su cola de caballo estaba envuelta en cintas rosas y sus orejas recientemente perforadas brillaban con tacones de aguja de diamantes falsos. El flash demasiado brillante no pudo competir con las sonrisas en los rostros de los 3 sujetos. Cada uno capturó este momento. El primero se sorprendió, el siguiente, una risa estúpida y luego una risa sincera. Podría ayudarte a contactarla. Ayudarte a conectarte. Oh, ¿entonces estás cerca? ¿Estás al tanto de todas las idas y venidas de tu hija? Vi cómo ella intentaba encontrar información en mi mirada. Debió ser duro para ella no tener ventaja, no estar un paso por delante, interesarse por lo que yo sabía o no sabía. Deberías estar orgulloso. Ella resultó ser igual que tú. Vi sorpresa en sus ojos ante este comentario. ¿Y algo más? ¿Quizás arrepentirse? Ella también se detuvo a mirarla. Creo que le sorprendió que las imágenes no coincidieran con sus recuerdos. O tal vez con lo que le dijeron. Es difícil decirlo con certeza porque ella no hizo comentarios. Nunca me consideré un escritor. En una vida anterior, fui gerente de producción en una gran empresa manufacturera porque ese era mi puesto después de mi 4º ascenso. Empecé desde abajo y fui ascendiendo. Nunca he sido escritor, nunca soñé con escribir. Pero eso no impidió que una revista masculina en línea incluyera mi blog en su lista de lo mejor de Internet. Y esto no impidió que me invitaran a escribir una columna, primero mensual y luego semanal. El dinero no era mucho, pero las puertas estaban abiertas. 2 años después, una carta de la editorial fue una completa sorpresa. Querían ver más de mi trabajo. Querían publicar mi libro, que en ese momento no existía. Les envió una colección de ensayos en su mayor parte incoherentes. Me enviaron un editor que me pidió que escribiera un capítulo introductorio sobre cómo comenzó mi viaje. Esa fue la primera vez que compartí mi historia con un editor. Entonces no pasó nada. Al menos durante varios años. Decidí que no era lo suficientemente bueno. Pero seguí escribiendo en mi blog. La popularidad de mi columna creció. El dinero estaba mejorando un poco, pero yo estaba aburrido. Así que me fui de nuevo. Esta vez, a Europa. No hay albergues para hombres de 35 años. No existen billetes de tren con tarifa reducida. Pero aún así crucé el continente lo más barato que pude. Vi algo que antes solo había visto en los libros de texto o en la televisión. Visité lugares donde nacieron la historia y las tradiciones. Y no me detuve. De Europa pasé a Oriente Medio y luego a la India. Pasé 3 meses en Asia. Idiomas, cultura, comida, todo esto fue una experiencia nueva para mí. Vi lo que significaba ser verdaderamente pobre y no la vergonzosa excusa que maldije. La gente seguía siendo la misma. A la gente de todas partes le encantaba hablar. Tenía 14 meses de mi último viaje y estaba listo para regresar a los Estados Unidos cuando llegó otra carta, con un adelanto de la portada de mi libro. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Volé a casa para encontrarme con una gran cantidad de agentes, editores y abogados. Debido a la creciente popularidad de mi columna, la gente empezó a hablar de mi libro. Convertí esa exageración en un aumento bastante significativo de la revista, basado en gran medida en una complicada fórmula de ingresos por publicidad. Esto era más de lo que había ganado antes y era más que suficiente para mí. Entonces, regresé a mi ciudad natal para comenzar una nueva vida en un lugar donde crecí, amé y extrañé muchísimo. Desafortunadamente, mi libro fue publicado con una respuesta promedio. Esto está lejos de lo que algunos esperaban. Para ser honesto, no me sorprendió mucho. Mis seguidores rabiosos en mi blog y mis columnas probablemente representaron el 99% de mis ventas. Desafortunadamente, las bajas ventas significaron que mi carrera como autor probablemente terminó incluso antes de comenzar. Luego apareció en televisión para decir que mi primer capítulo era un montón de mentiras. Fue un periodista local de mi ciudad natal quien hizo preguntas. ¿Era cierta la historia de mi libro? ¿Realmente me privó de mi trabajo, me robó a mi esposa y a mi hija y difundir mentiras sobre mí en los tribunales? No tuvo que decir nada. Debería haber dicho nada, pero no lo hizo. En la mayoría de los países del mundo civilizado, esta historia ni siquiera causó revuelo. Pero en mi ciudad natal, el hijo de un rico hombre de negocios y la ex esposa de un escritor, era una historia jugosa. Y, ya sea por vergüenza o por arrogancia, se excedió. Me demandó por difamación e insulto al carácter.
Eso era todo lo que necesitaba el editor. Gastaron tiempo y dinero revisando mi libro y gastaron aún más tiempo y dinero en edición, diseño, producción y distribución. Entonces, cuando vieron la oportunidad de recuperar parte de su dinero, se lanzaron a ello. Enviaron un ejército de costosos abogados y especialistas en relaciones públicas a mi antiguo empleador. Miré desde un lado. No se trataba de él o de mí. Se trataba de la disputa y la publicidad gratuita que la acompañaba. Sus acciones causaron un gran revuelo y mi libro llegó a las listas de bestsellers. ¿Es extraño cómo funciona la vida? Algunas personas simplemente nunca aprenden a dejar de fumar mientras están por delante. ¿Sabe que la junta directiva le pidió su renuncia? No. No escuché. De hecho, me sorprende que haya durado tanto. La productividad cayó un 21% después de sus brillantes recortes en el primer año, y un 18% el siguiente. Las ventas cayeron y la moral bajó. Su marido es un imbécil, nunca es bueno administrando. No me sorprendió que ella no saliera en su defensa. Ella nunca recibiría una bala por mí. ¿Por qué creo que ya lo sabías? Porque eres una mujer fría, calculadora y desalmada. Es una pena, porque según los papeles que acabo de firmar para Julie, creo que necesitará ese dinero. ¿Ese era tu abogado? Ella no es mía. Y ella no es abogada. Ella es asistente legal. Trabaja para la firma que representa a mi editor. Estoy tratando de decirte que no se trata de mí. Aunque, evidentemente, me beneficiará muchísimo. Creo que el karma realmente existe. Vi respuestas brillando en sus ojos. Había tantas cosas que quería decir y deseaba poder hacerlo. Y vi que finalmente había llegado a la conclusión de que no quedaba nada en su tanque. Que tendré ventaja en cualquier caso. Esperaba que ella me diera la oportunidad de usar algunas de las frases que me moría por usar, pero al mismo tiempo quería que simplemente se fuera y me dejara en paz. Entonces, ¿por qué estás aquí? Esto la tomó por sorpresa. Pero ella se recuperó rápidamente. Oh. ¿Tienes curiosidad ahora? No. Simplemente no entiendo qué crees que puedes lograr. Supongo que debería estar agradecido de que lo ames tanto que esté aquí, tratando de salvar la última pieza de su imperio en ruinas. Pero como dije, realmente no depende de mí. Aprecié su reacción. Era exactamente lo que esperaba. Pero no es a la quien amas, ¿verdad? ¿Y su dinero? ¡Ay, qué ironía! Él los tenía, pero ahora, irónicamente, tendrá que dármelos. Y no volverás a tener nada. ¿Qué? ¿No crees que podrás encontrar otro rico sugar daddy con quien tener sexo por dinero? Creo que te subestimas a ti mismo. Todavía tienes un cuerpo caliente. Caerás de pie. O en tu caso, quizás sobre tu espalda. Todo estuvo mal. No estoy seguro de haberme reído tanto en mi vida. Ni siquiera podía imaginar que las cosas fueran diferentes. Pero su lenguaje corporal era protector y sus ojos así lo decían. Me quedé desconcertado por un momento. ¿Podría ella no saberlo? ¿Es esto siquiera posible? ¡Ay, Dios mío! Usted no sabe. ¿Qué demonios significa eso? Permanecí en silencio durante un rato, haciendo rápidamente cálculos mentales. Pero no pude encontrar ningún obstáculo. Después de meses de entrevistas, declaraciones y mociones para reabrir el caso, todo formó parte del expediente. Si ella realmente no lo sabía, él tenía que saber que ella lo descubriría. No perjudica el caso contándole algo que pronto sería de conocimiento público. Tienes razón. No fue así en absoluto. Solo estoy hablando fuera de lugar. Todo era inocente. ¿Bien? Sí. Fue casi un susurro y pensé en pedirle que lo repitiera. Pero no lo hice. Por supuesto, simplemente se puso en contacto con las familias de sus empleados para asegurarse de que todos estuvieran al tanto de la situación en la planta. Se aseguró de que todos estuvieran preparados para el peor de los casos. Por supuesto, prestó especial atención a los más venerables del grupo, los mandos intermedios. Estábamos en mayor riesgo. Y sintió que necesitaba su atención personal. Ella escuchó atentamente, pero no tenía idea de lo que estaba pensando. Por eso te invitó a cenar para advertirte. Por supuesto, todavía no se ha decidido nada. Todo fue solo preliminar. Y de vez en cuando, lo llamaba para brindarle información privilegiada sobre cómo iba el proceso de evaluación de los empleados. Luego algunos almuerzos informales más. Algunas llamadas telefónicas más.
Y luego cambió de táctica. Derramó su corazón. El estrés de tener tantas vidas dependiendo de sus decisiones era demasiado. Lo que se le ofreció para salvar a la gente fue tan impactante. Dinero. Servicios sexuales. Esto realmente debe haber sorprendido a Melanie porque sus ojos estaban tan abiertos como nunca los había visto. Mientras hablaba, me acerqué a mi escritorio en busca del archivo que necesitaba. Cuando lo encontré, continué mi historia. Y luego, sellamos nuestros destinos. Fue un momento en el que él ganó y yo perdí. El momento en que tu confianza en mí como hombre, como padre, como esposo, como proveedor, dio paso a tu codicia. Fue entonces cuando le diste tu cuerpo y destruiste todo mi mundo. Dejé los papeles sobre la mesa. Los miró fijamente por un momento, como si pudieran quemarle los dedos si los tocaba. Nunca había visto estas listas y siempre pensé que su existencia era un mito. Pero los abogados de mi editor revisaron miles de documentos descubiertos durante el proceso de descubrimiento. El que ella tenía en sus manos no era tan interesante, excepto que mi nombre estaba en la parte superior de la lista de empleados a conservar. A juzgar por las fechas, esta fue una de las primeras listas compiladas, quizás incluso la primera. El segundo fue mucho más interesante. Por supuesto, los nombres eran los mismos. Pero en la segunda lista había entradas casi incoherentes de John Davis. Marcas de verificación junto a varios nombres. Y mi nombre y otro, tachados con una línea roja, y el mío estaba marcado con una palabra, Melanie. Solo otro nombre ha sido anotado de esta manera. Los abogados no podían creer que lo conservara. Pero claro, siempre fue un idiota. La tercera lista estaba impresa en su propio membrete, marcada, final, y, como era de esperar, mi nombre ya no aparecía en él. Sus ojos se movían de un lado a otro en una pregunta mental que estaba seguro tenía una respuesta que ella no creía. Y ahora te preguntas, ¿cómo sabe todo esto? Ella me miró con la boca ligeramente abierta. Aturdida, no parecía estar en su mejor momento. Lo entenderás. Eres estúpido, pero no tanto. ¿Sabes lo que quiero decir? El deseo de beber más era fuerte. Entonces me levanté de la silla y fui a la cocina. Eché unos cubitos de hielo en un vaso y lo introduje en la abertura del frigorífico para llenarlo con agua filtrada. Si algo he aprendido es a nunca ceder a mis deseos. Las decisiones tomadas después de una cuidadosa planificación y análisis de las posibles consecuencias fueron más pragmáticas. Eso, y el hecho de beber en la misma habitación que Melanie parecía buscar problemas. Dado que estamos publicando todo para que todos lo vean, es posible que me interesan algunas cosas. ¿Alguna vez me has amado? Melanie miró los documentos durante unos 20 minutos. Después de unos 5 minutos, noté que su agarre se hacía más fuerte y que le temblaban las manos. Después de unos minutos, su expresión completamente estoica regresó. En todo este tiempo ella no dijo una palabra y decidí romper el silencio. Aparentemente ella no quería responder mi pregunta porque giró la cabeza para mirarme a los ojos y luego rápidamente desvió la mirada. Le habría prestado más atención a Melanie, pero no podía entender por qué estaba sentada en mi ático. Definitivamente tenía preguntas y quería respuestas, pero no podía responderlas porque su repentina aparición no tenía ningún sentido. Habían pasado menos de 48 horas desde que los abogados del señor Moneypants solicitaron una conferencia para llegar a un acuerdo. Mi abogado y el abogado de mi editor organizaron una celebración improvisada esa noche, considerando esta medida como una admisión de derrota. Pero en un mundo gobernado por tiburones, estos tipos eran orcas. No rehuyeron la pelea, la querían, la buscaron e hicieron todo lo posible para encontrarla. La victoria no fue suficiente. Les gustaba humillar a la gente. Estoy seguro de que ninguno de ellos ha leído mi libro. Todo lo que escribí iba en contra de todo lo que ellos defendían. Y, sin embargo, era agradable tenerlos cerca. Encontrarse al otro lado de la mesa sin nada más que la rectitud de su lado y siendo aplastado no fue una experiencia divertida. Entonces, sí, fácil y correctamente se me podría llamar hipócrita. Pero no comencé por este camino, así que lo seguí felizmente. Estaba perdido en estos pensamientos cuando volví a mirar a Melanie. Era la misma mujer hermosa de antes. Sonreí al pensar que había tenido razón todo el tiempo. A menudo le decía que con la edad solo se volvería más sexy. Honestamente, no tenía idea de por qué se vistió así para mí. Parecía que estaba lista para pasar una noche en la ciudad, o más bien una noche de caza, y entonces me di cuenta. Maldita sea. Él te envió aquí. No estoy seguro de haber visto a Melanie tan enojada. De hecho, no estoy seguro de haberla visto enojada alguna vez.
Cuando estábamos casados, incluso durante nuestras peores peleas, ella nunca se enojaba. ¿Decepcionado? Ciertamente. ¿Enojado? Indudablemente. ¿Asustado? Más de lo que podría haber imaginado. Esta fue la razón principal por la que su traición fue tan devastadora. En un océano de resultados increíbles, a medida que ola tras ola chocan contra la orilla, en mi opinión, si Melanie me dejara estaría a un continente de distancia. Incluso ahora, después de años de autorreflexión y de reconstruir disciplinada y consistentemente mi confianza en mí mismo, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Las almas gemelas nunca se dan por vencidas. Pero el mío se rindió. Por supuesto que debía estar desesperado. Los juicios y honorarios de abogados ascendieron a $12 millones. Era rico, eso es seguro, pero no era tan rico. Los Sharks creían que al final el juez le concedería casi 7 millones. Un día intentaron explicarme sus cálculos. Mi libro se llamaba Propiedad y tenía una valoración, y su reclamo era frívolo y sin fundamento, y recogieron una montaña de pruebas para demostrar que él y su abogado lo sabían. Todo parecía como si ganara el que dijera las tonterías más veraces. Sin embargo, su error no lo dejará sin un centavo, pero estará bastante cerca. Y sin una fuente de ingresos, como en bandeja de plata, sin el trabajo lujoso que recibía antes, ese resultado sería catastrófico. Era lo único que tenía sentido. Él la envió para detenerme. En un último esfuerzo por salvar lo único que realmente le importaba. Dinero. Necesitaba una esposa y una familia. Melanie levantó la vista pero no dijo nada. Estaba seguro de que ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Tenía que admirar su habilidad para mantenerla en la oscuridad. Nunca podría ocultarle ni el más mínimo secreto, principalmente porque la culpa me comería viva. Al parecer, la conciencia no era una de las preocupaciones de John Davis. Varios miembros de la junta directiva comenzaron a hacerle preguntas. ¿Por qué no tiene una familia? ¿Cuándo va a parar la larga lista de mujeres y partidos? No es que no les importaran él o las mujeres, pero podría ser un problema para la empresa. No puedes permitirte el lujo de que tu próximo director ejecutivo se vea involucrado en un escándalo sexual. Esto es malo para los negocios. Simplemente le pidió a Stephanie Carmichael que se casara con él por dinero. Por supuesto, ella tuvo relaciones sexuales con él por dinero, por lo que probablemente pensó que ella simplemente lo aceptaría. Stephanie era lo que la mayoría de la gente llamaría una puta, o al menos ese era el rumor en la planta, y su marido David era lo que yo llamaba un idiota. Nunca tuve conocimiento de primera mano de sus hazañas, pero había oído las historias. La mayoría de las veces, los rumores son solo rumores, pero en su caso, siempre creí que podrían ser ciertos. Stephanie Carmichael siempre ha sido la mujer que muestra demasiada piel, usa un atuendo un poco fuera de lugar y dice algo que fácilmente podría significar algo muy diferente. Su marido siempre fue el tipo que hablaba de lo sexy que era su esposa y trataba de que los chicos admitieran que tenían sus ojos puestos en ella. Sin embargo, lo que habría sido una historia ridícula sobre cualquier otra persona, en realidad les pareció plausible. Rollos de una noche, fiestas salvajes en casa, fotos y vídeos en internet. No tenía idea si algo de esto era cierto. Pero lo que sí sabía era que el nombre de David Carmichael era otro nombre tachado de la infame lista, y el nombre de Stephanie estaba escrito al lado. Y David desapareció misteriosamente inmediatamente después de su despido. Además, aunque siempre pensé que era una rubia decolorada muy estúpida, obviamente no era tan estúpida como solía parecer. Ella tiene los registros del impuesto sobre donaciones para demostrarlo. Por 3 años. Le dio casi 150.000 para tratamientos 2 veces por semana. Steffi, como parecía preferir que la llamaran, contó todo sobre el pequeño plan de Davis para seducirla. Tampoco ocultó el hecho de que tuvo relaciones sexuales con él por dinero. Teníamos un acuerdo. Él era generoso con los regalos y yo le demostraba mi agradecimiento lo mejor que podía todos los martes y jueves por la tarde en el apartamento que alquilaba para mí. Mi marido y yo apreciamos sus regalos, pero tan pronto como mi David terminó, escuela de enfermería y cuando volví a casa, dejé a ese gordo bastardo. Tampoco tuvo ningún problema en dar una explicación muy convincente de por qué él todavía obtuvo algo de dinero durante años después de casarse con Melanie. Miré directamente a Melanie mientras terminaba la siguiente frase. Obviamente estaba buscando algo que no podía conseguir en casa. No estaba seguro de que Stephanie estuviera diciendo la verdad hasta que vi los ojos de Melanie. Entonces me convencí de esto. Por supuesto, ella puede inventar todo. Porque seguro que no se parece a la mujer con la que estuve casado. Me di cuenta de que estaba a punto de perder los estribos. Había pasado casi 1 hora desde que ella hizo un sonido.
Decidí que si alguna vez iba a conseguir mi libra de carne, tendría que ser pronto. Entonces, ¿qué te dijo cuando te envió aquí? Me dijo que lo obligara a detener el litigio por cualquier medio necesario. ¿Te da órdenes a menudo solo cuando está a punto de perder su fortuna? Él no es mi agente. Él es mi esposo. Oye, no juzgues demasiado duramente. Entonces, ¿cuándo llegamos a la parte del programa, por cualquier medio necesario? Porque, francamente, esta parte de presentar un argumento convincente se ha vuelto un poco aburrida. ¿Y qué necesitas hacer? Lo dijo con tanta falta de convicción. Fue la única vez que me permití sentir la más mínima lástima por ella. Simplemente estaba más allá de mi comprensión. ¿Cómo alguien tan hermoso, tan lleno de vida, tan enérgico, puede tener tal falta de confianza en sí mismo? ¿Cómo pudo este hombre permitir que lo utilizaran de esta manera? ¿Por dinero? Para ser honesto, entendí al menos un poco el atractivo. Mi silla favorita me costó más de $1000. Cuando amueblamos nuestro primer departamento, no estoy seguro de que Melanie y yo gastáramos tanto en todo lo que teníamos. Entonces sí, fue extravagante. Pero al mismo tiempo era muy conveniente. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que habría cambiado todas mis extravagancias por pasar un día más a solas con Melanie en nuestro pequeño y sórdido primer apartamento. Para que todo sea como era. Creo que simplemente nos hizo personas diferentes. Como dije, incluso si pudiera detenerlo, no lo haría. Creo que deberías ir a casa con tu marido y decirle que ni siquiera estaba interesada en su propuesta. Vuelve con él con tu culo de zorra, conócelo y habla sobre cómo vas a superar este periodo difícil de tu vida. Estoy seguro de que con un amor tan fuerte como el tuyo podrás salir adelante. La miré. Miré sus labios perfectos que quería besar. Vi cómo su hermosa blusa de seda se separaba ligeramente de su impresionante escote, revelando solo rastros de su ropa interior muy fina y probablemente igualmente cara. Me tomó toda mi fuerza de voluntad no arrancarlo de su cuerpo, haciendo volar los botones para echar otro vistazo a sus pechos increíblemente amplios. Pero no lo hice. Después de todo, las almas gemelas nunca se dan por vencidas. Esperé las lágrimas, pero nunca llegaron. Por supuesto, el agua se le acumulaba en los ojos y pensé que por un momento podría dejar que se derramara. Pero ella no lo hizo. Tenía que darle crédito al menos por eso. Sal de mi casa. Y nunca vuelvas a traer tu trasero. Nuestra conversación duró un par de horas, pero no tenía planes de tener sexo con ella. Para ser honesto, no pensé en eso en absoluto. Había muchos otros pensamientos en mi cabeza. Las semanas previas a esta noche estuvieron llenas de sorpresas. Pero ella era hermosa. Y yo era un hombre. Y ella propuso. ¿Qué debe hacer una niña para recibir el suplemento? Tomé su vaso y fui a la cocina. Lo llené con el vino elegido y regresé con su copa y botella. Leí tu libro. 2 veces. Habría respondido con un comentario ingenioso o un sincero agradecimiento si no me hubiera quedado hipnotizado por lo que tenía delante. Habría tenido más posibilidades de encontrar las palabras si no me hubiera estado preguntando qué pasó con su blusa y sintiendo pena por no darme cuenta de que se había ido. Por suerte pude verla quitarse la falda. Y no pude evitar preguntarme que toda esta aventura, todo este autodescubrimiento, todo esto. Continuó, de pie con su sujetador negro casi transparente. Mis pensamientos se dirigieron a la calidad puramente decorativa de su ropa interior, porque aunque sus senos parecían mucho más grandes de lo necesario para su pequeña figura, se mantenían firmes y altos por sí solos, sin recibir ningún apoyo del frágil y transparente material. Este hecho se confirmó momentos después cuando extendió una mano hacia atrás y, con un movimiento practicado, desabrochó el cierre de su sujetador, dejándolo caer al suelo. Me sorprendió cuando sus senos no se movían en absoluto. La investigación te hará un mejor hombre en la cama. Me han dicho que soy bastante impresionante. Ah, no tengo ninguna duda. Me mantuve firme hasta que ella se dio la vuelta, pasé las manos por la parte posterior de sus largas y delgadas piernas y desabroché con cuidado las correas de sus talones. Pero me perdonarás si no quiero confiar en tu palabra. Mis manos se extendieron para acariciar sus pechos y las de ella siguieron las mías. Mis labios y dientes mordisqueaban la base de su cuello, lóbulos de las orejas y hombros. Mi ataque se intensificó con cada respiración que ella tomó. Se sentía ingrávida cuando rápidamente la levanté y la llevé a la cama. La empujé juguetonamente sobre su espalda mientras ella se reía. Sus rizos castaños enmarcan su rostro angelical, pero sus profundos ojos castaños no podían ocultar el fuego en ellos. Mi boca estuvo casi instantáneamente en sus labios, mi lengua buscó refugio entre su cálido aliento.
Ya no podía contener mi pasión reprimida. Sus suaves dedos recorriendo mi columna me despertaron de mi feliz descanso. Dios mío, Braden. Tu ex era un maldito idiota. Ay, Julio. Dices las cosas más bonitas. Julie se quedó conmigo todas las noches durante los siguientes 4 meses mientras las sentencias pasaban por el tribunal de instrucción. Tuvimos relaciones sexuales como recién casados durante su estancia conmigo, aunque ella siempre decía que por muy impresionante que fuera el sexo, tenía intención de regresar a Nueva York tan pronto como terminara la batalla legal. Ella no me ofendió en absoluto. Los pequeños tiburones a los que les quedan solo unas pocas horas de práctica jurídica no se quedan en el extremo poco profundo de la piscina, por mucho que disfruten pasar su tiempo libre allí. Sin embargo, el tiempo que pasé con ella, por breve que fuera, fue asombroso. La primera noche que estuvimos juntos, ella estaba en mi departamento explicando la última demanda. Se trataba de una demanda de mi hija, que me demandaba para salvar su herencia. No puedo decir con certeza que no sabía que Melanie estaba enojada cuando se fue esa noche. Incluso furioso. Pero puedo decir que realmente pensé que estaba enojada conmigo. Tal vez porque la rechacé o le robé lo que por derecho se ganó a sus espaldas. Obviamente me equivoqué. No puedo imaginar cómo fue para él. Sé que me sentí devastada cuando Melanie no me eligió ante el problema habitual de la reducción de personal. Pero, una vez más, el informe del forense no fue concluyente. Quizás John Davis nunca lo sepa. Unas horas después de que ella me dejara, tan borracha que apenas estaba consciente, Melanie le disparó. Una vez. Fragmentos de bala le cortaron la arteria femoral. Luego se apuntó con el arma. Dijeron que rápidamente se desangró hasta morir. Lo más probable es que muriera inmediatamente. Pero nadie puede decir con certeza si vivió lo suficiente como para saber que ella preferiría suicidarse antes que aceptarlo cuando era pobre. No puedo imaginar cómo fue. Pero espero que haya tenido al menos un momento para pensar en ello. De todos modos, pasé unos días enojado con Melanie. No para mí, sino para su hija. Por muy mala que fuera Melanie, su hija la necesitaba. No, April no me dio ningún indicio de que ella y Melanie fueran cercanas, todo lo contrario. Sin embargo, ella era una niña perdida esa vez que vino a verme. Ella no me recordaba en absoluto, al menos no al verdadero. Esto me sorprendió mucho. Pensé que tenía edad suficiente para recordarlo. Pero los recuerdos pueden ser reemplazados por mentiras si se escuchan con suficiente frecuencia. Ella claramente no me creyó cuando le dije que éramos felices alguna vez, hace mucho tiempo. Juntos. Y eran familia. Y ahora no queda nadie que pueda confirmarlo. Una fotografía colgada en la pared entre cientos de fotografías no podía, ni exigía, cambiar su opinión. Estaba triste en el funeral de Melanie y lo entendí completamente. Desafortunadamente, meses después, parece que sigo siendo el enemigo número 1, con pocas esperanzas de cambiar de opinión. Cuando finalmente se tomó la decisión y su herencia prácticamente se perdió, salió apresuradamente de la sala del tribunal, evitando por poco un cargo de desacato por la diatriba llena de blasfemias que dejó atrás. Esa fue la última vez que la vi. Y no tengo muchas esperanzas de volver a verla. El vínculo que siempre esperé que tuviéramos resultó ser tan frágil como el que había entre su madre y yo. Pero tal vez padres e hijas sean cosas diferentes. Quizás el señor y la señora John Davis no la pusieron completamente en mi contra. Y algún día aprenderá que siempre podrá contar con la ayuda de su padre. O tal vez se encuentre en el gran mundo. O encontrará a su alma gemela. Espero uno que no se rinda con ella.